Hola a todos, buenas noches y bienvenidos una vez más a este canal de Sobre Todo Yo. Hoy voy a reaccionar a un video de Dross que se titula ¿Quién es? Es esta pregunta, o sea, es un título simple. Sin embargo, pues a mí me llenó de curiosidad ahí buscando en los videos, unos videos que no sean tan largos, porque quería hacer esto porque ya acabo de reaccionar a un video, pero pues me queda un poco de tiempo, así que quiero reaccionar a un video corto y este es el título que me llamó más la atención de los videos cortos que estaba viendo por el canal de Dross, ¿no? Entonces voy a reaccionar a ver de qué se trata. La historia que les voy a contar es una de las más perturbadoras que me ha llegado en los últimos tiempos. Rayos. Al escuchar esta anécdota de boca de una de las protagonistas, no pude evitar sentirme expuesto a un terror extremo que habita en la oscuridad muy cerca de nosotros. Resulta que aquella noche, la noche que ocurrió todo, Mariana se internó junto con Ignacio y sus amigos en una vieja casa abandonada, la mansión Brouche. Para quienes no están al tanto de todo este caso, resumiré brevemente su historia. Se trata de una casa estilo palacete, construida a finales del siglo XIX, en la cual vivió durante mucho tiempo la familia Brouche, una de las más adineradas de Argentina. En esa casa, se cuenta, hubo de todo: incestos, violaciones, asesinatos. No la había escuchado, creo no haberlos. Pero la casa realmente se hizo conocida por una de sus últimas moradoras, Madame Brouche, de quien se decía era medium. La mujer tenía el don de la adivinación y practicaba la magia negra. La verdad no sé si he escuchado esto, pero todo el mundo le me temía. suena, pero y hay evitaban tantas pasar historias por que la son gran similares. casa. La mujer murió sola. Desde entonces, la casona permaneció deshabitada y adquirió con el tiempo las dimensiones de una auténtica leyenda urbana. Se decía que se podía ver la figura de Madame Brouche por las noches, asomada a la ventana. También se escuchaba el sonido de un piano desafinado. Ni siquiera los vagabundos se atrevían a pasar la noche en esa casa. Pues bien, allí fueron aquellos jóvenes, con la idea de filmar lo que se les atravesara en el camino. Yo tengo un problema con esas personas que hacen estas cosas, ¿no? Y creo que ya lo me he mencionado en otros videos que se tratan de esto. Para hacer estas cosas debe de haber un trabajo detrás. No me refiero a un trabajo de preparación, de preparar escenas de terror y todo esto, ¿no? Sino un trabajo de investigación donde puedes ir de día, investigar que no haya nadie, o sea, de semanas antes, que tú sepas que no hay nadie para no meterte en problemas. Ya no tanto por lo sobrenatural que se supone tienen la intención de filmar o filmar, para demostrar si sí o si no están sucediendo cosas sobrenaturales en las casas, ¿no? Básicamente, o en estas casas de leyendas. Pero son tantas cosas malas que pudieran pasar o pasarte, más si vas solo, o sea, en este caso, pues, un grupo de amigos, pero ¿qué pasa si se está ocultando, pues, alguna persona armada, ¿no? Básicamente, entonces, sinceramente, hay una serie de situaciones donde por esos hechos a mí me causa mucho, no sé, una sensación rara de que ¿por qué hacen eso, no? O si realmente sí hicieron su investigación detrás, de que nadie más la habita, o sea, ese tipo de investigación para ya después, ahora sí en la noche, a ver qué captas, ¿no? Eso es lo que a mí me causa mucho ruido, que las personas o los jóvenes generalmente van a esos lugares sin una previa preparación y sin ver mucho lo que puede suceder, ¿no? Y se han dado situaciones tremendas, ¿no? De que van a una casa y resulta que están en propiedad de alguien y como la persona que está en una zona aislada, pues lo único que espera son, o sea, ladrones, están armadas y empiezan a disparar porque no te conocen que tú vas ahí, ¿no? Entonces, la verdad, hay estas situaciones tremendas.
de Pero bueno, excursiones nocturnas. volvamos Esta a situación, la nos historia. encontramos en un castillo que dicen que está embrujado. Pensaban hacer uno de esos videos armados, en donde se escuchan supuestos ruidos raros mientras practican exploraciones urbanas. Pero resultó que no fue necesario ningún truco. Lo que vieron aquella noche, con sus propios ojos aterrados, bien, será mejor que lo cuente desde el principio. Al comienzo, dijo Mariana, todos se dedicaron a bromear entre ellos. Estaban un poco nerviosos, dijo, pero haciéndose chistes y burlándose entre sí, lograban relajarse un poco. Filmaron bastante, aunque en verdad no ocurrió nada fuera de lo normal durante un buen tiempo. Más tarde, ya un poco aburridos, los chicos fueron a una habitación contigua, en donde comenzaron a jugar a una cosa que a Mariana le pareció una tontería: el juego del quién es. Ok, es un juego, no lo he escuchado. Ese juego, explicó Mariana, consiste en vendarse los ojos, mientras los demás se esconden en diferentes partes de una habitación. El de la venda cuenta hasta 10 y comienza a buscar a los otros. Cuando encuentra a alguien, debe adivinar quién es tocándole la cara, la ropa, etc. Ok. A Mariana le pareció algo muy absurdo. No entendía por qué se les había ocurrido jugar a ese juego Y precisamente justo en ese lugar. lugar tan tétrico. Pero de todos modos, aceptó. Ignacio fue el primero en hacerlo. 10, 9, 8. Bien. Acá voy. Mariana. Luego fue el turno de Mariana. Ella no estaba convencida. Le parecía una enorme pérdida de tiempo. Le pusieron la venda y ella empezó a contar de mala gana hasta 10. 7, 6, 5. Lo que ella no sabía, al menos en ese momento, Los demás se era que escondieron. los otros se habían complotado y se alejaron de la habitación, dejándola sola. Chicos, es una pelotudez este juego. Ignorante de esto, Mariana terminó de contar y comenzó a buscar. Tanteó paredes y muebles. Al fin se encontró con alguien. Estaba parado frente a ella. Mariana alzó sus brazos y le tocó la cara. A ver, no sé, bueno, es una historia, ¿ok? Pero la sensación que te da el reconocer algo con el tacto debe de causar ciertas impresiones, ¿no? Al tocar, meter tu mano a una bolsa y no sepas lo que hay ahí y sientas un tacto extraño, pues es tremendo, te llevas tremenda sorpresa, ¿no? Básicamente. Entonces, la idea de esto, de estar tocando, o sea, yo en oscuridad y tocar cosas con tus manos y sentirlas, pues sí me causa cierto nerviosismo en ese sentido, ¿no? De que no sé qué es lo que estoy tocando y las sensaciones te traen muchas cosas a la cabeza. Descartó enseguida a Sebastián, porque no tenía anteojos y porque su altura no concordaba. Quedaban las otras chicas del grupo, Cintia y Cecilia. Tocó las manos. Sin dudas, eran la de una mujer. Lo que llamó la atención a Mariana era que estaban frías, Okay. muy frías. Es que estoy viendo Eso las le imágenes, descolocó ¿no? un poco. Harta ya del juego y un poco desconcertada, se quitó la venda. Y ahí, No según miró lo a que nadie. cuenta Mariana, se quedó petrificada, perturbada,
incapaz de razonar en forma coherente, porque frente a ella no había nadie, solo un espejo. Pero no podía ser. Ella estaba segura que había tocado a alguien, incluso había escuchado su respiración. Estaba por salirse de la habitación, porque se había dado cuenta de que estaba sola, cuando un reflejo en el espejo le llamó la atención. Y no solo le llamó la atención, sino que también la horrorizó. Rayos. Le puso los pelos de punta. Había una silueta negra en el espejo. Una silueta parada justo detrás de ella. Por un momento, ni Mariana ni la silueta hicieron algo. Se quedaron ambas inmóviles durante unos segundos que para Mariana duraron siglos. Y ahí, Mariana pudo ver su rostro. Era el de una anciana de ojos blancos, tez pálida, casi cadavérica, y unas manos huesudas y de largas y amarillentas uñas. Ahí, Mariana, muy asustada, salió rápidamente de la habitación. Pensó que la anciana le estaba siguiendo, incluso escuchó su respiración que parecía cada vez más cerca de ella, hasta sentirla en los pelos de la nuca. Al fin, terminó en la habitación donde estaban todos escondidos. Chicos, ¿dónde están? Y entre aterrorizada y furiosa, se arrojó sobre los brazos de Ignacio. Él le preguntó lo que había pasado, por qué estaba así, qué era lo que había visto. Mariana le dijo que acababa de ver a una anciana vestida de negro, de tez pálida y ojos blancos. Sebastián quedó atónito al ver un cuadro colgado en la pared. Pero no era cualquier cuadro. Era un retrato de Madame Brouche. Mariana también lo vio y quedó helada porque la reconoció. Esa mujer que se le había aparecido en la otra sala, ahora la miraba desde un cuadro. Sebastián agregó: es ella, está en la casa. Sebastián, que siempre era el encargado de investigar las leyendas y sabía mucho sobre esoterismo, dijo que lo que acababa de ver Mariana era a Madame Brouche. Afirmó que había una vieja leyenda que decía que al morir la mujer, los vecinos del lugar, conocedores de los peligros que representaba, hicieron un conjuro para que no volviera a regresar de entre los muertos. Mientras contemplaban la pintura de la señora mayor, de golpe comenzaron a escuchar algo desde la oscuridad de los pasillos. Tacones, bueno, el sonido de el zapatos. Ruido de pasos que se acercaban, y una risa, la risa más demencial, más malévola que habían escuchado en sus vidas. Ellos sabían que tenían que irse lo más rápido posible de esa casa, así que siguieron adelante, cruzando salones, habitaciones y pasillos. Pero de golpe se toparon con esa persona de la que estaban huyendo, Madame Brouche. Corrieron hasta encontrar la salida y luego nunca más volvieron a la mansión Brouche. Según cuentan, algunos que pasaron por el frente de esta casa siniestra vieron y escucharon cosas raras. Escucharon, por ejemplo, el sonido de un piano o de una canción vieja y ya olvidada. Y no fueron pocos los que vieron a una mujer de negro desde detrás de uno de los tantos ventanales de la residencia. Si el video te gustó, por favor dale pulgar. Son historias pues bastante impresionantes, ¿no? Hay, así como estas, hay muchas historias, ¿no? La verdad, yo los relaciono mucho con las historias que a mí me han contado y con las cosas que yo he mirado. No son tan impresionantes, pero sí, de cierta forma, hay ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que estas cosas sucedan, pues es raro, ¿no? Bueno, resulta raro intentar comprender, ¿no? Porque es como cuando aquella cosa sea, pues, sí, realmente el espíritu o el fantasma, la verdad, qué naturaleza tenga dentro de lo paranormal, porque
no sé si sería el alma, si conserva pues por eso a veces yo creo que le dicen, también lo menciona como fantasma, ¿no? Porque realmente solamente como que es una sombra de lo que fue en vida, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque no tiene como ese razonamiento, simplemente como que queda atado a un recuerdo, ¿no? A un recuerdo de estar en esa casa, en este caso, según la historia, algo que quedó atado a esa casa. Pero hay otras tantas historias donde ven ciertas cosas que realmente no están ahí. Por ejemplo, me ha tocado escuchar historias donde hay personas que están en un funeral o están dando las noticias. Por ejemplo, les voy a platicar así rápido. En una ocasión donde se dio la noticia de que pues, una persona falleció en Estados Unidos, y aquí en México se reunieron los familiares y amigos para hacer una especie de algo como conmemorar, ¿no? Desde aquí a esa persona, ¿no? Porque fue una amistad. Entonces resulta que una persona llevó a alguien a esa casa, ¿no? Porque realmente esa casa ahí la habían abierto porque esa casa pues había sido de la persona que falleció en Estados Unidos. Entonces fueron ahí y ahí se estaban reuniendo, y la persona que les mencionó había llevado a algún amigo que no tenía nada de relación con esa otra persona, simplemente había ido a acompañar a alguien que sí era una amistad o un familiar de la persona que falleció. Y dice que había ido a la cocina, ¿no? Porque ahí en la cocina pues estaban organizándose para, no sé, para café o algo, para dar algo a las personas que habían asistido ahí, ¿no? Era como estarla en ese funeral, ¿no? Básicamente. Aunque el cuerpo de la persona pues estuviera en otro país, pero así se conmemoró en esa ocasión. Entonces esa persona que no tenía nada que ver y que incluso no la conocía, en ese momento no habían puesto fotos, habían puesto una foto pero donde salía toda la familia, y o sea no había puesto la persona ahí sola, ¿ok? Entonces dice que esta persona fue a la cocina porque tenía sed y quería tomar un vaso de agua, ¿no? O querían que le dieran agua. Y en la cocina no había nadie, ¿no? Se supone que no había nadie. Entonces le preguntó a una mujer y le dijo, pues te puedes tomar agua aquí está el agua, ¿no? Y ya se sirvió ella sola el agua, nada más necesitaba que le indicara. Y ya cuando regresó con su vaso de agua y estaba tomando, le dice, encontraste el agua, ¿no? Y sí, alguien, la señora de ahí me dijo, dónde estaba el agua. Y ya empezó a decir, ¿qué señora, no? Y ya fueron y vieron que no había nadie. Okay, que estaba sola la cocina, no había nadie en la cocina, todos estaban en una pieza, en un cuarto donde pues estaban todas las personas reunidas, ¿no? Las personas que fueron ahí a esa especie de velorio, ¿no? Y fue mucha impresión de la señora, ¿no? De ¿cómo crees? Ahí estaba, se ha de haber ido al baño o algo, ¿no? La señora pues negada a la idea de que había visto algo que realmente no estaba ahí. Y después fue más la impresión porque al día siguiente alguien le dijo, ¿a quién viste y cómo era? Y como empezó a describirla, ya le enseñaron una foto, ¿no? De la persona que había fallecido y que ella no conocía. Había ido ahí porque había acompañado a uno de los familiares que sí conocía a la persona, ¿no? Que fue una de las amistades o familiares de la persona. Y fue más su impresión, ¿no? De hecho ya realmente ya le dijo a la persona, yo nunca te voy a acompañar a esa casa, ¿no? Y precisamente se le presentó a una persona totalmente desconocida. Son cosas que te desconciertan y que las personas pues nos encargamos de buscarle un sentido a esas situaciones que pasan, ¿no? De que realmente pues no se le presentó a un familiar que rápidamente lo pudo haber reconocido, sino a otra persona que no la conocía y que no tenía nada que ver con ella, y decidió presentársela, ¿no? Y le empezaron a preguntar, ¿cómo la viste contenta? ¿Qué te dijo? ¿Qué más te dijo? ¿No? Básicamente, entonces, la verdad la señora pues no le puso atención porque realmente pues ella no la conocía. Entonces, quién sabe qué es lo que hubiera pasado si realmente a alguien que sí era familiar, que sí era amistad, la haya visto, o quizás haya esta cosa de que no se presente de tal manera a estas personas que realmente tendrían un deseo para verla, ¿no? Básicamente, entonces, sinceramente son varios detalles que se escapan a la comprensión porque realmente pues no tienen una explicación lógica, sinceramente, y son historias que alimentan esas ideas y
esa cosa especial que tiene pues este mundo de lo sobrenatural y que pues realmente pues causa cierto impacto y ciertas sensaciones que gustan tanto, ¿no? Por lo menos a mí pues sí me gustan ciertas historias, ¿no? Este tipo de historias. Entonces muchísimas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Esto fue todo por el video de hoy. Yo fui Carlos de Sobre Todo Yo. Buenas noches y hasta el próximo video.